buenos días. El día de hoy estamos de manteles largos en Proyecto Grado Cero. Estoy transmitiendo desde las instalaciones del Programa Universitario México Nación Multicultural y nos acompaña, tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor José del Val Blanco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero es conveniente dar una reseña. El doctor José Manuel del Val Blanco es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Fue director del Programa México Nación Multicultural de la UNAM hasta enero del 2014. Es presidente de la ONG Pesquisas y Proyectos Necesarios AC. Desde su fundación en enero del 2002, fue director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA de octubre de 1993 a enero de 1995. Desde 1980 ha impartido diversos cursos, seminarios y cátedras en universidades tanto nacionales como extranjeras. Es titular de la Cátedra México Nación Multicultural que imparte en diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de la publicación México, Identidad y Nación, volumen 6, el cual forma parte de la colección La Pluralidad Cultural en México, editado por la UNAM de México en 2004. Cuenta con más de 60 publicaciones como artículos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la identidad del mexicano? Y si esa identidad, ¿a quiénes incluye y a quiénes excluye? Bueno, lo que pasa es que la identidad, cada uno de los seres humanos tiene un conjunto de identidades, una relación de identidades. La identidad nacional mexicana es una, ¿no? Pero hay identidad nacional mexicana, entonces todos los habitantes del territorio mexicano somos mexicanos. Ahora, ese es un nivel de identidad, pero tenemos otros niveles de identidad, de manera muy singular. Los pueblos originarios de México, aparte de ser mexicanos, son celtales, tzotziltes, tojolabales, ruirárricas, rarámuris, en fin, hay muchísimos pueblos, lenguas y formas identitarias específicas, ¿no? Entonces, y también ellos mismos, unos son de un pueblo y otros son de otro pueblo. Entonces, el conjunto, lo que hay que entender es que la identidad no es una estructura única, específica, sino que es un conjunto de niveles. Nosotros tenemos desde nuestra identidad individual hasta identidades planetarias, si queremos, ¿no? O sea, somos seres humanos todos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se identificaba la identidad nada más como la identidad nacional. Pero es una franja de las identidades nada más esa, específicamente, ¿no? Entonces, cuando se habla de mexicanos, dice uno, ¿de qué mexicano? Porque hay muchos tipos de mexicanos, hay muchas formas de identidad, ¿no? Y todos los intentos de constituir un solo tipo de mexicano son un fracaso, evidentemente, ¿no? Tan es así que la Constitución Nacional del 17 nos decía que un solo tipo de mexicano con una sola lengua y una sola cultura. Y ya vemos muchos mexicanos con muchas lenguas y muy diversas culturas, ¿no? Efectivamente. Exacto, y esas políticas, sobre todo a partir de la Constitución de 1917, o sea, esa nueva construcción del Estado mexicano, ¿incluía o excluía, o cómo fue esa construcción del mexicano? Bueno, lo que hacía era intentar borrar toda diversidad, ¿no? O sea, es un fracaso, pero fue un fracaso además, porque si hubiera triunfado la Constitución en el proyecto que tenía de generar una sola identidad, pues ya no habría pueblos indígenas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, la idea de la identidad nacional está bien, pero esa es la identidad del Estado, ¿no? Esa es una de las identidades nada más que no está uno jugando, o sea, sirve para el equipo de fútbol y esas cosas, ¿no? Para el ejército, la bandera, un conjunto de atributos, pero la identidad de las personas es mucho más compleja en ese sentido, ¿no? Entonces, no triunfó ese modelo de identidad, no solo no triunfó, sino que hizo mucho daño a la identidad de los pueblos, ¿no? Porque prácticamente negaba
el significado de su identidad, ¿no? Y negaba la posibilidad de desarrollo de su identidad, ¿no? Y eso lo vemos a la altura, después casi de 100 años de revolución, o más de 100 años de revolución, tenemos a los pueblos indígenas en la peor condición que han tenido en su historia casi, ¿no? Exacto. Ahora, cuando se dice que México es un país multiculturalidad, ¿cuál es la diferencia para no tener el problema de usar indistintamente a lo mejor términos que no son lo mismo? ¿Qué es interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad? Bueno, lo que pasa es que la condición multicultural la tenemos, eso es un hecho, eso es fáctico, ¿no? A las diversas culturas, ¿no? O sea, también es pluricultural, serían sinónimos, ¿no? Interculturalidad es el proceso de relación, hace referencia no a una cultura, sino a las culturas en relación, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es una interculturalidad negativa, absoluta, ¿no? O sea, la relación entre las culturas está por subordinación en ese sentido, ¿no? Entonces, si queremos construir un país multicultural, interculturalmente equitativo, esa es la estrategia, ¿no? No reconocer la multiculturalidad es irrelevante, si no construimos una interculturalidad equitativa, ¿no? De eso se trata. Ahora, en el artículo 2, que fue reformado sobre todo a partir de los acuerdos de San Andrés, empieza a incluirse estos temas. ¿Sí se ha llevado a la práctica? No, apenas estamos en los problemas. Tenemos en cuenta que toda esa reforma constitucional fue para que los zapatistas se reconocieran. Ellos no hablan con nosotros, no les ha servido para nada, efectivamente, ¿no? O sea, son un conjunto de discursos, pero no tienen una implicación concreta en la realidad, ¿no? Todavía hay muchísimos problemas, ¿no? Y aparte los propios acuerdos, que no fueron los acuerdos, yo diría, son los desacuerdos de San Andrés. Y lo que se puso en la Constitución es una parte nada más, ¿no? Efectivamente no implica una reforma profunda de la Constitución Nacional, pero no a una parte, sino a toda la estructura constitucional para en realidad orientar a la sociedad hacia la construcción de una sociedad verdaderamente multicultural y interculturalmente equitativa, ¿no? Ok, y por ejemplo, el mismo artículo 2 dice, bueno, no hay una ley reglamentaria, podría ser una omisión, y sin embargo le echa el compromiso a los estados, a las constituciones de los estados, siendo que si se habla de autonomía, en caso que se quisiera otorgar o reconocer, mejor dicho, a la autonomía, debiera de ser un aspecto nacional, ¿no? De carácter federal, o usted... No, claro, por supuesto, es que la autonomía es para todos, no nada más para los pueblos indígenas, ¿no? Es que ahí está el error, ¿no? Por eso los zapatistas no hablan con nosotros, ¿no? Porque ellos querían una transformación completa del Estado, no derechos para ellos. O sea, un conjunto de derechos para los pueblos indígenas, para que sean indígenas, pues no les interesa eso. Y ahora, sobre el asunto de derechos humanos, se habla de reconocimiento o de otorgamiento, partiendo desde el punto de vista de que se reconocen los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos están construidos originalmente, o sea, la historicidad de los derechos humanos son de otras latitudes. ¿Qué han hecho las comunidades para ya sea apropiar o qué han aportado hacia este diálogo? Pues lo que pasa es que la definición de los derechos humanos ya aparece casi como una coartada, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos en la Constitución un conjunto de derechos, ¿no? Aparte de los humanos, y no se cumple ningún derecho, ¿no? Entonces, entrar al discurso de los derechos humanos es no hacer caso a los otros derechos que no están cumplidos, efectivamente. O sea, nosotros tenemos derecho a la educación laica y gratuita, y no la hay para todos los mexicanos, ¿no? Sí. O sea, tenemos ese derecho establecido por la Constitución y no la da y no se ejercita. Y ahora a los derechos humanos pues, le subimos la cuota de discurso, pero es de discurso nada más, efectivamente, ¿no? O sea, lo que tenemos es un país profundamente desigual, ¿no? Nuestro problema ni siquiera es la pobreza, sino la desigualdad brutal que tiene el país, ¿no? Y todos estos discursos lo que hacen es eludir la comprensión cabal de qué es lo que tiene que México cambiar, ¿no? No es elevar su cuota de derechos humanos, es irrelevante que la Constitución ponga que los derechos humanos, y que ya los derechos humanos reconocidos internacionalmente los reconoce México, y que el principio pro persona es el que determina el ejercicio de los derechos. Todo eso es discurso. En la práctica no está funcionando, ¿no? Porque el problema no es que más derechos tenemos o no tenemos, sino
cómo construir una sociedad que no sea desigual, ¿no? Ese es el problema esencial, ¿no? Sí. Entonces, el punto donde está el problema no lo estamos tocando, sino estamos mirando para otro lado, estamos discutiendo otras cosas. Ahora, el discurso de, por ejemplo, de ese conflicto que hay entre usos y costumbres y algunos derechos elementales, ¿qué le merece esa opinión? O sea, si es más parte discursiva para no otorgar derechos, o qué podría, ¿cómo lo podemos entender? Todos tenemos usos y costumbres, ¿no? Cuando hay un conflicto de cierta magnitud, pues recurrimos al Estado, si no se resuelve internamente, la gente resuelve sus problemas efectivamente, ¿no? No son usos y costumbres, tiene una reglamentación, es una estructura de derecho, ¿no? Entonces el derecho mexicano no reconoce otros derechos, ¿no? Es nada más, es su derecho y quiere que todo quepa en su derecho, pero pues si todo cabe en su derecho, pues nada más se parece a él, ¿no? Efectivamente. Y luego se ha abusado del discurso de los usos y costumbres, o sea, que los pueblos venden a los niños, venden a los niños los ricos y los medianos, y eso no tiene que ver con un uso y costumbre, sino tiene que ver con un deterioro de la sociedad, ¿no? En cualquier sociedad que en ese sentido. Entonces, caracterizar los usos y costumbres, no, son normas de convivencia cotidiana, en la cotidianidad de las personas que viven efectivamente, ¿no? Sí, además se les da como otra característica, no se les, vamos, no es con intención de asimilarlos, pero no se les compara como iguales, ¿no? Es como algo hasta incluso inferior, ¿no? No, por supuesto, es que no, el derecho positivo está construido para asimilar todo lo demás y negar todo lo otro, ¿no? Por eso el cambio que requerimos es un cambio profundo en la estructura jurídica de la nación, del Estado nacional, ¿no? De la lógica del derecho, de la lógica del poder, en fin, de todo, ¿no? ¿Qué elementos básicos carece el artículo 2 constitucional? Pues no reconoce la autonomía de los pueblos, ¿no? O sea, finalmente no la reconoce, no tiene ninguna atribución la autonomía, ¿no? Lo mandan los gobiernos de los estados, etcétera, etcétera, pero la autonomía la están gestando las gentes en la vida cotidiana, ¿no? El desorden que hay en la sociedad mexicana, las autodefensas surgiendo por todos lados, ¿qué quiere decir? Pues la inexistencia de un Estado de Derecho y la inexistencia y la incapacidad del Estado de ejercer el derecho en esos territorios. La gente tiene que tomar, o sea, hacer que la ley se cumpla con sus manos, ¿no? Entonces lo que estamos demostrando es ya prácticamente la ineficacia absoluta del Estado mexicano para ejercer el derecho, ¿no? En el territorio nacional, ¿no? Ahora, ¿qué podría ser, a qué tanto le teme tanto la teoría o ya en la práctica esa autodeterminación de los pueblos? Pues le teme mucho, porque ese poder, el problema es que el discurso político encubre un discurso económico de poderes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es reconstruir México, hay que municipalizar el país entero, hay que sacar la federación del centro de México y llevarla a Aguascalientes o a San Luis Potosí, hay que crear una nueva constitución, hay que hacer una nueva constituyente. O sea, los retos que tiene México son enormes y no lo están mirando, esta generación no está mirando claramente el reto que tiene, ¿no? Unas 4 reformitas no nos van a servir para nada, ¿no? O sea, y además todas las reformas que se hacen son para viabilizar la acumulación de capital, ¿no? No para nada más, ¿no? O sea, se habla de desarrollo, pero no es cierto, es acumulación de capital lo que se está tratando. Ahora, ¿y qué tanto podría dañar el entretejido social dentro de las comunidades y también hacia el exterior esta falta de autodeterminación, esta falta de autonomía? Pues las daña completamente, ¿no? Porque les quita el control de su territorio, de sus recursos, de su educación. O sea, han hundido al municipio, ¿no? Han dejado al municipio agobiado efectivamente cuando es la célula básica del Estado Nacional, ¿no? La célula legal básica del Estado Nacional. Entonces, si los municipios tuvieran recursos, podrían controlar su territorio, sus escuelas, sus cosas, ¿no? Sus carreteras, definir qué quieren hacer, cómo quieren vivir. Pero la federación se ha consumido toda la estructura política, entonces tenemos un autoritarismo brutal, ¿no? Más que nunca ahora, ¿no? Con esto del supuesto pacto por México, pues ya es un golpe de Estado prácticamente, ¿no? 4 o 5 gentes definen todo lo que vamos a hacer y todos los demás, los aparatos legislativos y judiciales, lo único que hacen procesar las órdenes que les dan, ¿no? Ahora, sobre los acuerdos de San Andrés,
siguen siendo vigentes o se necesita volver a llegar a un acuerdo o más que nada la voluntad política? No, hay que cambiar el Estado. No sirven los acuerdos en sí mismos, ni hacer un poquito más de acuerdos. Ahorita van a querer hacer otra reforma para reformar un poco la reforma. No, hay que cambiar la estructura del Estado Nacional para que la gente pueda ser libre en su país, pero no solo los pueblos indios, sino todos los demás, ¿no? Aquí somos un montón de millones de gente sin derechos políticos, ¿no? O sea, los chilangos no tienen derechos políticos, no tenemos autoridades, no tenemos municipios, no tenemos estructura, estamos en manos de un disque jefe de gobierno, disque asamblea, todo disque, ¿no? Es toda una estructura de simulación, ¿no? Que garantiza la desigualdad en México, porque además este centralismo brutal es lo que hace que el resto del país no pueda desarrollarse, ¿no? Porque todo viene para acá, ¿no? Todos los recursos, las instituciones, y siguen, ¿no? Y le van a poner un piso más encima a la ciudad, ¿para qué? Cuando lo que hay que hacer es sacar la federación ya y llevarla a Aguascalientes, que es el centro de México, y que se cree aquí un Estado libre y soberano, el Estado de la Náhuatl, ¿no? Y entonces equilibrar los recursos, ¿no? Porque ahorita somos los cómplices de la federación, ¿no? Aquí llega el agua, está llegando el agua de 200 kilómetros subiendo 2.000 metros. El costo energético Increíble. es brutal y desperdiciamos la mitad. Y las cuencas en torno al Valle de México, de la mitad del país, no pueden desarrollarse porque no tienen agua, porque nos lo traemos nosotros. O sea, esas cosas, ¿no? Que están legitimadas, ¿no? Y que no cambian, ¿no? Sí, o sea, hasta pareciera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de por segunda. supuesto, sí, aquí dicen, somos ciudadanos de primera pero sin derechos políticos. Esto es una mentira, ¿no? Somos cómplices del Estado autoritario que tenemos, ¿no? Ahora, sobre la voluntad política, ¿qué nos puede decir de eso? O sea, pues yo creo que no, que generacionalmente es una generación sin utopía, ¿no? Sin proyecto, ¿no? O sea, nada más van a resolver el problema del pasado mañana y de su administración, en fin, no están pensando en el México que hay que transformar. Hay que rehacer México para que en 25 años México pueda ser de otra manera, ¿no? Pero no son estos pequeños cambios lo que lo van a hacer, nos van a crispar más. O sea, después de todas las reformas que vamos a hacer, lo que va a haber en México es más desigualdad. O sea, más ricos, riquísimos, y la pobreza igual de pobres, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, nos van a fracturar más todavía el país, la desigualdad va a crecer. Y lo demuestra el índice de Gini de la desigualdad, como México es uno de los países del mundo más desiguales, no más pobres, sino más desiguales, ¿no? Y vamos a hacerlo más ahora, ¿no? Hacia eso vamos, ¿no? Y sobre acuerdos internacionales, por ejemplo, la OIT, el 169, ¿es un instrumento correcto hacia cuál poder dirigir? Es un instrumento insuficiente, pero bueno, es el único que tiene la gente ahorita, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y está siendo utilizado lo más que se puede, pero pues las transnacionales están arrasando o sea, cuando el presidente de México concesiona el 35% del territorio nacional para las mineras y pone la ley minera por encima de la ley de los pueblos, pues entonces, ¿ante eso qué? O sea, el 169 y la Declaración Universal y los derechos del hombre y la Biblia importan un bledo cuando lo que está determinando las cosas son otros niveles, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces, habría que incluso plantearse un cambio de paradigma económico. Pues, totalmente, por supuesto, ¿no? Hay que cambiar el modelo de Estado para hacer un Estado plural y luego un Estado plural equitativo, ¿no? ¿De bienestar o más tendiente hacia...? El buen vivir lo define la gente, ¿no? O sea, no, el problema es la acumulación, aquí todo es acumulación. O sea, ¿para qué vamos a vender Pemex? Para que acumulen más los ricos. Pues está bien. Ese es su negocio. No es para México, sino es para un grupo de mexicanos que tienen controlado el país históricamente y lo siguen controlando, ¿no? Incluso extranjeros. Por supuesto, ¿no? Principalmente. No, ahora hay que meterlos de socios, porque ahora los negocios son globales, quisiera tener socios extranjeros para todo. Ya estamos viendo el desastre de Oceánica que tenemos ahorita en las noticias, digo, es una locura. O sea, un tipo que estafa a Pemex con 540 millones de dólares y al final vamos a agarrar a un marinero como el culpable, ¿no? Sí. O sea, y los responsables, el presidente y los secretarios de energía, esos no van a asumir ninguna responsabilidad. No, y utilizan eso mismo, pero como argumento para hacer esos cambios. Exacto, sí, no, lo que pasa es eso, es que es un grupo que tienen bajo su control el país, ¿no?
Y tienen los medios de comunicación y tienen todo, o sea. Ahora, ¿en qué temas, los temas de diversidad cultural y de interculturalidad deben de estar inmiscuidos en absolutamente todas las ramas del derecho, en todas las... Por supuesto, pues es absurdo que nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, que tiene 500 años, no tenga una materia que se llama derechos indígenas, ¿no? En el pensum, no están los derechos indígenas, o sea, digo... Y eso que llevamos, tenemos los acuerdos San Andrés y muchas cosas, pero los que hacen los pensums de las escuelas de derecho no les enseñan a los estudiantes que hay un derecho, que no es el derecho positivo, que es el derecho de los pueblos indígenas, que está establecido en la Constitución, que ya tiene 20 años, pero la Facultad de Derecho no ha reconocido eso. Seguimos en un completo desconocimiento, una negación social brutal. Digo, si los abogados no toman cursos para discutir el derecho plural, la posibilidad de construir un derecho plural, etcétera, pues no lo van a construir, ¿no? No tienen los instrumentos, ¿no? La escuela ha negado los, entonces, pero ¿qué? El problema es que hay intereses creados que son los que determinan mucho esto, ¿no? No, y también, por ejemplo, en la práctica cuando se habla y sacan los periodicazos de un mal uso de los usos y costumbres, por ejemplo, de que atropellan varios derechos y nada más fue más que nada un acto de completa ignorancia por parte del juez, ¿no? O sea, la educación de un juez también debe estar encaminada. Por supuesto, no, pues lo que pasa es esto, primero que los abogados salgan, que son finalmente los que van a ser jueces, salgan preparados en estas cosas, ¿no? Ahorita hay que estarlos preparando hacia la carrera para que sepan que tienen que llamar a un traductor, tienen que llamar a un antropólogo para que dictamine si pertenece en fin, pero vamos tarde, ¿no? Sí, y entender que no es un área accesoria, es necesaria para la formación. No, por supuesto, no, es central, o sea, la construcción de un Estado plural, que es la estrategia, no está contemplada en los planes de estudio del derecho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces están evitando que los muchachos, que la gente joven, entienda qué pasa en el mundo, ¿no? Entienda hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que trabajar, de qué se tiene que formar, qué tiene que saber, sino le están dando el mismo paquete de información de siempre, ¿no? Y por ejemplo, la mayoría de gente no sabe que estamos en un estado megadiverso, o sea, tenemos esa conjunción que nada más se da, básicamente en 5 países, de diversidad biológica y diversidad cultural. Sí, de todo somos un país profundamente rico, riquísimo en recursos naturales, ¿no? Vamos a ser el primer productor de oro y plata del mundo en 2 o 3 años otra vez ya, pero lo fuimos hace 500 años. Y lo seguimos siendo, pero todo eso se lo están llevando. En buen momento hicieron las concesiones y estas reformas energéticas. Exactamente, para eso, para llevarse más todos los recursos. Somos riquísimos, es un país rico en todo, en tradiciones, en pueblos, en culturas, en lenguas, en ecología, en biodiversidad, en todo lo somos. Pero tenemos un cuadro gobernante que impone lo que le da la gana, ¿no? Y aparte quieren que estemos felices todos por el Pacto por México, ¿no? Cuando dices es un golpe de Estado lo que dieron, punto. Igual con el libre tratado, ¿no? O sea... Sí, el libre tratado, México creció muchísimo, sí, los ricos, se creó el señor Slim, se crearon estos ricos de México en esos 20 años y el resto de los mexicanos siguen en la miseria, ¿no? Exacto, y no trata a esos sectores de la población, ¿no? No, porque todos dicen que lo hacen por el desarrollo, pero es mentira, el desarrollo es un cuento, es una mentira. Nunca los desarrollos se desarrollan, es una mentira que lleva un siglo repitiéndose. Lo hacemos todo para el desarrollo. Y ahora, y en esta condición en la que están sumidos la mayoría de los pueblos originarios, ¿qué se puede hacer? O sea, ante un discurso del desarrollo totalmente agotado. Pues negarlo, lo que hacen los zapatistas, no hablar, no vincularse a ese negocio del discurso del desarrollo, porque no tiene nada que ver con la buena vida, ¿no? Tiene que ver con la acumulación de capital, ¿no? Evidentemente, y lo demás son subproductos, ¿no? Si ya sea eólico, ya sea grandes presas, ya sea minas, ya es todo, es negocios para el negocio, ¿no? Sí, y es una como succión o depredación de los recursos. Sí, ya no hay separación en México entre el Estado y los empresarios se hacen del Estado y los del Estado se van de empresarios y así van brincando de un lado para otro, organizando sus propios negocios, ¿no?
y luego legitimándolos jurídicamente. Y luego se van a, ya que legitimen jurídicamente la apropiación, entonces los que son ahora funcionales van a ser dueños de grandes empresas petroleras, punto. Así están. Ahora, hablando sobre legitimación, entonces se podría decir que jurídicamente los pueblos no están legitimados, o ellos se legitiman por sí mismos. No, pues ellos se legitiman por sí mismos, más persisten, ¿no? Además estas ciudades al final acabarán colapsadas, como se colapsó Teotihuacán y Babilonia, y los grandes imperios se colapsan en algún momento de la historia, y ellos están ahí, seguirán ahí, porque no dependen, no están metidos en la lógica esta del consumo, de la destrucción. Además, si se va la luz y se acaba todo, la mitad no podríamos sobrevivir, ellos van a sobrevivir. Ahora, y sobre bueno, el otro día estaba leyendo un poco sobre post-neoliberalismo, sobre ese movimiento, ese truco que están haciendo los neoliberales para apropiarse de esos discursos, pero para diluirlos, ¿no? Endulcorarlos. Así, estamos presentes también en la cuestión indígena. Por supuesto, en todos sitios. O sea, es el corpus jurídico de los pueblos indígenas ha crecido de manera brutal. Todo el mundo, los países de América Latina en los últimos 20 años, todos se reconocieron multiculturales, pluriétnicos, no ha cambiado nada con respecto a ellos. Porque lo que pasa es que es un discurso que lo que hace es autolegitimarse, ¿no? Y para eso tienen que tomar los temas que están discutiendo, pues los toman los temas, ¿no? Incluso en Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales, ¿no ha habido algún cambio? Hay algunos cambios, evidentemente, ¿no? Pero el problema está que ahorita los estados positivos, progresistas, también están metidos en esta locura neoextractivista, ¿no? O sea, vaciar de recursos sus países, suponiendo que con los recursos que entren con eso van a poder mejorar, pero no van a poder mejorar, ¿no? Sino se van a quedar sin recursos dentro de 20 años, ¿no? Punto, vacíos de litio, vacíos de petróleo, vacíos de todo, porque el capital no tiene límite de voracidad, ¿no? Sí, y regresando un poco a los temas del principio, ¿cuál es la manera correcta de referirse a los pueblos originarios? Pues primero como pueblos originarios, pero por su nombre, porque, o sea, podemos reconocer a un vasco, a un catalán, bueno, pues reconozcamos a un celtal, a un tzotzil, a un tojolabal, a un purépecha, igual. La estructura educativa lo que hace es encapsular las lenguas de México, ¿no? Porque le enseñan al niño para que hable con su abuelita en su casa, pero en la calle no hay una primaria en maya, y la mitad de la población de la península de Yucatán habla maya, y no hay una primaria, una secundaria, una prepa, ¿no? O sea, no hay un expulso al desarrollo lingüístico de México, sino hay un encapsulamiento brutal, ¿no? Tenemos un equipo de 50,000 maestros de educación bilingüe intercultural desde hace 30 años, es un fracaso absoluto. ¿Por qué? Pues porque no abren el espacio de la lengua, ¿no? Muy relacionado con la lengua estaba, por ejemplo, también he llegado a leer que una de las formas de seguir manteniendo viva la lengua no solo es por el medio económico, sino también por los medios de difusión. Y la ley las nuevas leyes que se han recientemente reformado de telecomunicaciones en ningún momento plantean el tema de radios comunitarias. No les interesa. Lo han bloqueado y se les explicó a los diputados y eso, pero los intereses económicos determinan y no quieren radios que no las puedan controlar comercialmente en ese sentido, ¿no? Y los medios de comunicación son pues el peor, porque mienten, engañan, en fin, son los aparatos ideológicos de dominación de la gente, ¿no? La gente no va a la escuela, ve los canales de televisión abierta, ¿no? Eso es lo que ve la gente, y ahí están metidos, digamos, los aparatos ideológicos sistemáticos, ¿no? Del estímulo del consumo, de la negociación, de la perversión, en fin. Y sobre los derechos lingüísticos, ¿en qué estamos, México? ¿En qué está planteado? Pues está equivocado. Los derechos lingüísticos son de los territorios. O sea, un territorio es bilingüe, pues todas las escuelas deberían ser bilingües. Entonces, te tienes derecho a hablar en mije, muy bien, pero me voy a Durango y ¿qué derecho tengo? ¿Cómo ejerzo mi derecho a hablar en mije en Durango? Pues no se puede. Y aparte no hay derecho, ni siquiera puedes hablar.
O sea, las lenguas están proscritas en el espacio social, en la televisión, en el radio, en el comercio, en la vida. Pero el chiste es que las lenguas sirven para todo, ¿no? Y las lenguas no tienen el espacio social, está cerrado el espacio social en México para las lenguas, ¿no? Punto. Entonces, las pocas radios comunitarias que tiene el INI, ¿no? La CDI de indígenas y algunas radios locales y eso, pero son ejercicios como muy marginales con respecto al proceso de la comunicación general, ¿no? Y, por ejemplo, se necesitan de estos elementos, por ejemplo, radiocomunitarias o, por ejemplo, declarar las autonomías para reforzar esa identidad que ella tiene, o... Por supuesto, pero lo que pasa no es reforzar, sino es florecerla. La identidad se tiene, esa no se quita ni se elimina, sino que pueda florecer. Entonces lo que no se permite es que florezcan las identidades en México, ¿no? Y hay realmente, o sea, hay intereses económicos que, ok, ellos se aprovechan de ciertos recovecos de la ley para explotar, podríamos decirlo, pero hay intereses económicos en contra directamente de la identidad. Sí, de todo lo que tenga que ver con algo que no puedan controlar comercialmente, sí. Lo que pasa es que la identidad mexicana, por eso Televisa y TV Azteca son los que más verborrean sobre eso, porque es la lógica en la que ellos tienen un control, ¿no? De la información y de lo que piensa la gente y de lo que no piensa la gente, etcétera, en ese sentido, ¿no? O sea, ese discurso de la identidad nacional es un discurso perverso sobre la identidad, porque elimina toda posibilidad de otras formas de identidad, ¿no? O sea, elimina la posibilidad de que la diversidad se exprese. Entonces todo lo que hacen es no expresión de la diversidad, ¿no? A menos que se la devoren ellos, ¿no? Hermosa república, no sé qué tontería, y salen ahí unos danzantes y ya con eso les parece que la diversidad en México está representada, ¿no es cierto? No, por ejemplo, que pareciera que sinónimo de mexicano y de fiesta nacional es ir al Ángel a celebrar la victoria del fútbol. Exacto, no, pues es que para eso sirve, para que haya digo, ¿por qué somos los aztecas, no? Si en México había mayas, ¿no? Porque ¿quién escogió los aztecas y dijo que los aztecas son el símbolo de todos los mexicanos? Digo, pero están los mayas y los purépechas, que no son aztecas, ¿no? ¿Por qué no reconoce México esa complejidad de su diversidad y lo maneja hasta en los símbolos, evidentemente, ¿no? No, por eso es un discurso de imposición, ¿no? Pero lo había antes, las pirámides estaban aquí. Y llegaron los españoles, se subieron aquí y felices, se montó aquí y aquí está. Y es el núcleo central que se apropia de todo el territorio, de todas las diversidades, ¿no? Y impone la suya. ¿Podrías decir que sigue vigente el paradigma vasconcelista de la raza cósmica, de esa unión de razas? Pues es racismo barato. En esa parte Vasconcelos es patéticamente racista, ¿no? Fusión, ¿para qué quieres fundir las razas? ¿De qué se trata? Los seres humanos no somos de la raza humana, no hay más que una raza, la humana. Los otros, las características, las diferencias fenotípicas no constituyen razas, no son, ¿no? Pero el discurso de la raza lo tenemos en la cabeza, efectivamente. Y si hacemos una analogía, por ejemplo, la independencia fue una revolución criolla. Ajá. La revolución mexicana fue una revolución, por así decirlo, mestiza. Sí. ¿Se requiere una revolución indígena? No, una revolución de todos, ¿no? O sea, un cambio de todos. O sea, lo que no puede ser es que un pequeño grupo se apropie de la identidad de todos y defina cómo va a ser esta. Entonces lo que tenemos que hacer es modelos de organización de estados plurales. O sea, leer a Luis Villoro, que acaba de morir, sus últimos libros, o sea, el estado plural, ¿qué significa un estado plural? Es un estado que cabe en las diversidades, ¿no? Que no tiene unos íconos de identidad únicos, excluyentes y exclusivos, ¿no? Porque todo lo que es exclusivo es excluyente, ¿no? Ahora, ¿qué queda, ya para terminar, qué queda en nosotros, sociedad, para hacer? Yo creo que la generación joven en México tiene una enorme responsabilidad ahorita. Se tiene que quitar las marañas de la cotidianidad y del sistema político actual y pensar en México, decir,
cómo debe ser México dentro de 25 años, ¿no? O sea, porque pensar en las transformaciones importantes requieren mucho tiempo, no es un asunto de sexenios y políticos y partiditos y cosas así, no, es una cosa de mayor dimensión. Recuperar la idea de que hay que transformar México, hacer un México equitativo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un México equitativo? Entonces trazamos el camino. Mientras no hagamos esa imagen importante, y es la generación de jóvenes de México y los que tienen 25 años, que dentro de 25 años, cuando tengan 50 o 60 años, nos dirán qué hicieron de este México que les dejamos, que es una porquería ahorita, no sirve. O sea, hay que volver a hacer la Constitución, hay que remunicipalizar el país, hay que sacar la federación del centro y ponerla en su sitio, hay que equilibrar las regiones de México, ¿no? Y eso no se puede equilibrar desde el centro de aquí, así como es. Ahora, las vías, porque también se podría ver, o sea, se podría ver como un utopismo o una meta. ¿Cuál es esto? Y sin terminar también en cuestiones así como muy idealistas, o sea, ¿cuál es la realidad? Porque también cuando se habla de pueblos originarios se habla de cuestiones como muy idealistas, o bueno, es muchas veces lo que tratan de marcar. No, pues lo que pasa es que nada es idealista, los pueblos son seres humanos y son cínicos y mentirosos y algunos son delincuentes y otros no, o sea, somos seres humanos todos, ¿no? Entonces lo que pasa es que sí, estamos enfrentados a un reto, o sea, bueno, construir México, pues, ahora el reto lo tuvo el cura Hidalgo, ¿no? Que tuvo que lograr la independencia, el reto lo tuvo Juárez, que tuvo que sacar a los franceses, ¿no? Pero ahorita el reto no es de tal envergadura, pero sí hay que hacer una transformación brutal de México, y la tienen que hacer los jóvenes, porque ahorita la generación que está en poder no puede más que hacer esto, reformitas y reformitas, todo el tiempo reformando la Constitución, y la Constitución, estaba viendo, dice Valadez, que es el 3% lo que le queda a la Constitución del origen, ¿no? Que no ha sido tocado. No tiene nada que ver con la Constitución original, ¿no? Hicieron una defecio y cada día la reforman más y más y más, pero la reforman para poder sacar el petróleo, la reforman para poder hacer la minería, no la reforman para México, sino para intereses económicos nada más, ¿no? La reforma política es para que puedan seguir controlando ellos el poder. Se van a reelegir ya ahora, entonces ya es así como... Sí, nada más como que desbloquean o abren el candado cuando debiera de ser el plano sobre el cual se mueve todo. Sí, lo que pasa es que no están hay que poner México en la mesa y decir qué hacemos con México realmente. Y cuando digo remunicipalizar, crear el Estado de la Nueva, sacar la federación, eso es lo que hay que hacer. Y eso lleva 25 o 30 años hacerlo, pero hay que proponernos hacerlo. Pero todo no se puede, no es posible, no, el sistema no lo permite, no, ya lo sé, todo eso sí ya lo sé. Igual lo sabía el cura Hidalgo que no se podía hacer la independencia, no era posible. ¿Y esta remunicipalidad hacia qué dirección va? O sea, pues simplemente que hay que repartir, es que por ejemplo en Oaxaca hay 500 municipios, pero en todo el país hay 2.500 nada más, entonces Guadalajara es un municipio, ¿no es cierto? ¿No? Esto aquí debería haber, ¿cuántas delegaciones somos? ¿13, 14, 16? Bueno, pues deberían ser 60 municipios esto. 60 municipios o 70. ¿En razón a qué? En razón a control del territorio, de las escuelas, de la vida cotidiana, o sea, de tener a instrumentos de Estado para controlar mi territorio. Yo sé quién es el violador, el gramero, pero no puedo hacer nada. Y si llamo a la policía es peor. En cambio, si tengo mi policía local, de gente local, tengo mi juzgado local, tengo mi cárcel local, podemos actuar, podemos tomar control del territorio, de nuestro trabajo, de nuestra vida, del buen vivir. Y tener instrumentos de ley. El municipio es legal. Es que si no, jefes de manzana, esas tonterías, ¿no? Que hacen... No sirven de nada, no tienen nada, poder. no, son de feria, ¿no? O sea, son autoridades de feria lo que tenemos. No tenemos autoridades de verdad, sino autoridades de feria. Nuestro gobernador no es gobernador. Nuestra asamblea no es una cámara. Nuestras delegaciones no son municipios, ¿no? O sea, todo es un chiste, ¿no? Todo es una simulación, ¿no? Que garantiza que el que controla la federación, el control de la federación de todo el territorio, de todo México, desde aquí. Y nosotros somos los cómplices principales, ¿no? Porque tenemos todo. Bueno, y ya para concluir, ¿algo más que guste agregar?
Pues nada, no, que yo sí creo y lo reitero, que es esta generación de jóvenes mexicanos que están entre 20 y 30 años que tienen que asumir su utopía, porque no, es que además parece, hablar de utopías es malo, no, México se fundó como una utopía, ¿no? Y la revolución fue una utopía, ¿no? Y se generó un modelo para construir, bueno, generemos la nueva utopía de un país igualitario verdaderamente, ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿No? Eso es una utopía, sí, pero hay que luchar por ellas, ¿no? O sea, la utopía es lo único que te dirige verdaderamente hacia conquistar algo, ¿no? No conquistas la utopía, sino el camino hacia la utopía es lo que te hace conquistar los valores fundamentales, ¿no? Que son la equidad. México no tiene ningún otro problema más que la inequidad. Ahora, la inequidad está montada por la corrupción y la desvergüenza, ¿no? O sea, ahorita estamos con lo de Oceánica, pero pues el presidente que tenemos ganó de la manera nueva, están saliendo los datos de la cantidad de millones de más que se gastó, ¿no? Entonces dices, no pueden ellos mismos, se muerden la cola, ¿no? Entonces, corrupción, impunidad, no entra nadie a la cárcel. Y de Oceánica va a entrar el capitán de algún barco, un funcionario menor del Banamex y ya, y con eso lo van a resolver. Cuando está metido desde el presidente Calderón hasta la familia de los Briviesca, los Fox, están metidos todos. Y la estructura del derecho lo que va a hacer es cubrirlos. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti y a ustedes por la conversación. Creo que queda mucho que tratar y bueno, más que nada para reflexionar, muchos compromisos también a tomar a manera personal y pues muchas gracias por acompañarnos por parte del equipo Grado Cero. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.